Hola a todos, mi nombre es Shamilet Karina, soy una de las integrantes del grupo que se ha formado. Yo les voy a explicar lo que es la historia de los lenguajes de programación. Para eso vamos a dar un breve resumen sobre la historia de los lenguajes de programación según el autor Rojas. Em, el autor nos dice que la historia de los lenguajes de programación comienza cuando Charles Babbage trabajó en el proyecto de una máquina diferencial y después la máquina analítica, que ha sido en el año 1842. Esta máquina estaba creada, realizaba ciclos repetitivos y también diferentes procedimientos de acuerdo a instrucciones de condición. Esta máquina trabaja con una tarjeta perforadora. eh, para el proceso aritméticos, procesos aritméticos y para las constantes numéricas y también para procesos con la memoria. Según el avance de la electrónica y la programación, eh, se construye se le llama la computadora con el nombre ENIAC, que ha sido construida en el año 1942. A ver, fue uno de los primeros lenguajes de programación que se creó fue Fortran. Bueno, así se le ha llamado, que quiere decir Fórmula Translation. Fue creada en el año 1957. Seguidamente, en el año 1958, se crea el lenguaje de programación de alto nivel Lisp, que se traduce proceso de lista. Está diseñado para una investigación así más avanzada, una investigación de inteligencia artificial. También se ha creado uno de los programas uno de los lenguajes de programación importantes también es el lenguaje de programación de alto nivel Pascal, que se le dice Pascal. Se creó en el año 1968, que era ideal para la enseñanza de programación por su codificación fuertemente estructurada. Otro de los lenguajes que se ha creado también fue el lenguaje C, que se ha creado por el autor Denis Ritchie en 1972. Ese lenguaje fue creado para el desarrollo del sistema operativo Linux. Hoy en día se cuenta con varios lenguajes de programación que se han creado con el pasar del tiempo. No siempre se han creado, sino que también se han mejorado algunos lenguajes de programación. También hoy en día los lenguajes de programación están enfocados en diferentes objetivos, apareciendo como nuevos paradigmas o como el orientador o objeto y otra historia de los lenguajes de programación desde el primero de 1801. Bueno, esta información ya está sacada de otro autor que se llama Alejandro Alcolea Huertos.
Bueno, el autor Alejandro Alcolea Huertos nos dice que repasamos la historia de los lenguajes de programación desde el primero de 1801 a lo más reciente. Eso es lo que vamos a tratar ahora. Y a lo largo de la historia han existido muchos lenguajes de programación y compiladores para interpretar esos lenguajes. Y estos son los más importantes. El lenguaje que fue creado, uno de los lenguajes importantes y también se le ha dicho que es el primer lenguaje de programación, fue creado por Joseph Marie Jacquard. Él inventó el telar programable en el año 1801. Este programa del telar, ¿qué es el telar? ¿Qué es el Ya bueno, ¿de qué trataba el telar programable? Entonces, este programa es el responsable de la programación. Eh, pero él creó el primer sistema de instrucciones para un computador. Bueno, y es que sus tarjetas programables se introducían en un telar que leía el código, las instrucciones y automatizaba procesos. Evidentemente, se trataba de crear diferentes diseños de tejido. Y era con el telar y las tarjetas perforadas crearan estos diseños sin ser expertos en la materia. Se dice que este fue el primer lenguaje de programación, ya que las tarjetas perforadas se utilizaban en las primeras máquinas computacionales creadas por Charles Babbage, que nos decía el primer autor que hemos tratado, el que creó la máquina analítica. También tenemos el primer lenguaje de programación que vendría a ser el de Ada Lovelace. Este programa se ha creado entre 1842 y 1843. Ada Lovelace se propuso traducir las memorias del matemático italiano Luigi Manabrea y mientras traducía, creó un lenguaje de programación a mano para calcular una serie de números de Bernoulli con la máquina de Babbage, que sería la máquina analítica. Bueno, con ese nombre se le ha conocido a la máquina que ha creado Babbage. Y ahora vamos a dar a conocer los 10 lenguajes de programación que, según los expertos, deberían saber en 2019. Bueno, vamos a comenzar con el año de 1936. Entra en escena Turing. Revolucionó la computación con su máquina de Turing. Bueno, se trata de una máquina que demostraba que con algoritmos podías resolver cualquier problema matemático. Si había un problema matemático, entonces la máquina lo resolvía. Esa, Eso es lo que nos dice sobre la máquina que fue creada Turing, que al final también se llamó Turing. Ahora vamos a ir al año de 1957. También nos dice que fue el primer lenguaje de programación real. Bueno, se le llama así que fue el primer lenguaje de programación real, ya que el autor John Backus inventa el primer lenguaje de programación de alto nivel. El primero que utilizaron los programas reales, el Fortran. Fue un lenguaje que surgió como vía de escape de Backus para trabajar menos.
Bueno, es un lenguaje que ha evolucionado para que el trabajo sea menos, ¿no? Esta programación era, bueno, este programa, su tarea era calcular las trayectorias de misiles, ya que el lenguaje y el compilador eran capaces de hacer el trabajo mucho más rápido. Ahora vamos a ir al año de 1957, en donde llegó COBOL. COBOL. Bueno, tras la máquina Fortran como primer compilador, llegó COBOL. Llegó COBOL como la culminación de varios sistemas de programación. El objetivo de COBOL era crear un lenguaje de programación universal, a ver, que pudiera ser usado en cualquier ordenador, no solo en uno solo, sino que en cualquier ordenador. A eso se refiere universal. Eh, bueno, esta máquina fue como, bueno, no era una máquina así por gusto, ya que, bueno, todos dirán, ¿no? Que en esos años no existían ordenadores, o sea, diferentes tipos de ordenadores, pero no. En los años 60, bueno, esta máquina aparece casi por los años 60, COBOL, no, este compilador, mejor dicho, ese compilador COBOL aparece en los años 60. En esos años ya habían distintos ordenadores que no eran compatibles entre sí. Y este compilador COBOL era universal, era para todas las máquinas, para todos los ordenadores, ¿no? Y de esta manera las empresas podían fichar talentos sin tener que enseñar cómo usar los compiladores y diferentes lenguajes que se usaban en sus empresas. Disminuían el trabajo, ¿no? Las empresas disminuían el trabajo con este compilador. Además, COBOL permitió modernizar la informática de gestión. Ahora vamos a ir al año de 1964, el nacimiento de BASIC. BASIC es una familia de lenguajes de programación de alto nivel. Bueno, BASIC también se le puede decir Beginner All Purpose Symbolic Instruction Code. Sencillo. BASIC es una herramienta de enseñanza, pero gracias a su popularidad, porque BASIC llegó a ser popular, se comenzó a adoptar en otros sistemas, hasta el punto que al día de hoy sigue siendo muy importante, con programas como Gambas o Visual Basic que se siguen utilizando. Uno de los puntos más importantes de la historia de los lenguajes de programación. Ahora vamos a ir al año de 1970, Pascal. Niklaus Wirth fue un profesor que creó Pascal como igual que BASIC, algo igual que BASIC. Bueno, esta herramienta era de enseñanza, de programación, pero Pascal trascendió como lenguaje de programación para crear todo tipo de aplicaciones. De hecho, hoy se sigue usando. Su presencia en aplicaciones es menor, pero sí se ve en escuelas de programación junto al compilador de Free Pascal. Ahora vamos a ir al año de 1972, donde llega C. C fue creado por Dennis Ritchie.
como un lenguaje de programación en el que solo unas pocas instrucciones pueden traducir cada elemento del lenguaje. C se usó como intermedio entre lenguajes, pero con el tiempo, este lenguaje de programadores se ha utilizado en todo tipo de software y ha sido la base de otros lenguajes de programación que se utilizaban muchísimo en la actualidad. Bueno, también vamos a ir a C++, que se ha creado en 1979. C++ es uno de los lenguajes de programación más utilizados para todo. La intención del autor Bjarne Stroustrup fue la de extender el lenguaje de programación C. Bueno, esos son mecanismos para manipular objetos, ¿no? Eh, fue un punto clave en la historia de los lenguajes de programación. Ya. Ahora vamos a ver en el año 1991 que se crea HTML, Python y Visual Basic. Acá nos dice que no se inventó nada nuevo, pero sí se maduraron ideas del pasado. Bueno, con esto nos quiere decir que tras años, tras los años, jugueteando con compiladores y lenguajes de programación enfocados a objetos, llega la década de Internet. Aquí se produjo un gran crecimiento del lenguaje de programación. Aunque no se inventó nada, sí se mejoraron las ideas del pasado. En 1991 surgieron Python, Visual Basic y HTML, dos lenguajes que, bueno, estos lenguajes han definido la página web y HTML marcador de hipertexto, que es el código de Internet. Ahora vamos a ir al año de 1995, eh, que viene a ser Java, JavaScript y PHP. Bueno, acá nos dice que en 1995 nacieron Script y PHP, otros tres de los lenguajes que han definido de la manera en la que entendemos el mundo. Bueno, estos tres lenguajes de programación eh, están básicamente presentes el 50% en las páginas web y en muchísimas aplicaciones. Aunque han intentado dejar de lado a favor de nuevos lenguajes, tanto Java como JavaScript siguen siendo importantísimos. Ahora vamos al año 2001, que vendría a ser C/. Bueno, ese nos dice que junto a los años anteriores con Java y HTML, C/ culmina el mejor momento de la historia de los lenguajes de programación. Bueno, eso nos quiere decir que con la llegada de la década del 2000, llegaron nuevos lenguajes de programación como ActionScript. Sin embargo, fue en 2001 cuando llegaron C/ y Visual Basic Net. Se ha consolidado como uno de los lenguajes de programación más importantes para crear todo tipo de programas.
Bueno, el segundo es, su nombre mismo lo indica, es un lenguaje orientado a objetos que se asocian a Visual Basic, pero que es totalmente distinta y simplemente... Ahora vamos a ir al Scratch en 2006. Se trata de un lenguaje de programación visual desarrollado por el MIT. Bueno, eh, seguimos con la historia de los lenguajes de programación. Hablando de Scratch, la revolución, bueno, se le dice la revolución de los lenguajes de programación. Se trata de un lenguaje visual que consiste en un lenguaje desarrollado para niños, adolescentes y adultos, que consiste en un programa que fue desarrollado para niños, adolescentes y adultos, para que ellos aprendan a programar de manera visual sin tener demasiada idea de código. Bueno, ya se hace más fácil el lenguaje de programación. En el año 2009 tenemos a Go de Google. Es un nada más y nada menos que un lenguaje de programación diseñado por Google. Go también es conocido como Golang y está inspirado en el lenguaje de programación C, pero es un lenguaje más complicado. Eh, este lenguaje está enfocado en procesos muy concretos, pero su objetivo principal es la seguridad. Por eso Golang no tiene aritmética de punteros. Como es de Google, entonces como Google es algo importante, puede que este programa también se gane una importancia en el mundo para el desarrollo de Android. Bueno, ahora vamos a Kotlin en 2012. Nos dice que Kotlin es uno de los lenguajes de programación de moda, no por ser el más fácil, sino porque Google lo ha marcado como el mejor lenguaje de programación para Android. Bueno, eh, fue en Google. Bueno, los autores de Kotlin vendrían a ser Mountain, View y JetBrains. Ellos afirmaron que Android será cada vez más Kotlin y por tanto dando más facilidades para los desarrolladores que trabajen con el dicho lenguaje. Para eso se ha creado Kotlin, para Android, que sea más fácil de manejar el lenguaje. Swift, que fue creado en el 2013. Bueno, estos últimos años no ha habido evoluciones de los programas de los lenguajes de programación, pero sí se han creado diferentes lenguajes específicos para agilizar la programación. Kotlin es uno de ellos y Swift otro, creado por Apple. Es un lenguaje de programación clave para programar en iOS. Bueno, hay muchos lenguajes que no se ha tratado acá, porque, bueno, no se consideran tan importantes.
Vamos a empezar definiendo los lenguajes de programación. Es un sistema estructurado de comunicación, el cual está conformado por un conjunto de símbolos, reglas, palabras, léxico, sintaxis y semántica, el cual las palabras léxicos es o son palabras de una lengua y sintaxis que es la disciplina que estudia el orden de la relación de las palabras. Semántica, que está encargada de estudiar el significado de las expresiones lingüísticas. Y gracias a todo esto se, se permitirá un entendimiento entre el programador y la máquina como vemos en la imagen. Y el programador es un conjunto de instrucciones y algoritmos que controlan el comportamiento físico lógico de una computadora, con el objetivo de indicar qué tipos de datos actúan y qué acciones debe de tomar bajo una gama de circunstancias. La codificación, algoritmo, programa de computadora se le denomina programación. Algoritmo escrito en un lenguaje de programación se le denomina código fuente. Estos lenguajes son interpretados, validados en un proceso llamado compilación para que la computadora los entienda. Y está clasificada en tres partes: el lenguaje máquina, el lenguaje ensamblador, los lenguajes de programación de alto nivel, el cual el lenguaje de máquina utiliza el alfabeto binario que consta de dos únicos símbolos, 0 y 1 bits. Lenguaje que la unidad de control de una computadora comprende directamente. El lenguaje máquina es muy difícil de programar directamente. Esto es lo que tenemos en el lenguaje de máquina. Y en el lenguaje ensamblador vemos los lenguajes de bajo nivel, contiene instrucciones en símbolos mnemotécnicos y también reemplazan a las instrucciones en el lenguaje binario. En el tercero, los lenguajes de programación de alto nivel. Instrucciones en lenguaje humano. Se escribe para que la computadora realice acciones, operaciones específicas, algoritmos o pseudocódigo. Estos programas de traducción se denominaron técnicamente compiladores. Gracias. Bien, vamos con el tema de algoritmos, eh, que es muy fundamental, que forma parte del lenguaje de programación. El- la definición nos dice, se definen como una serie de pasos que le indican a la computadora todas las operaciones que tiene que hacer para dar solución a un problema o situación propuesta en un determinado tiempo. Bien, esta publicación o esta definición fue hecha por el autor López en el año 2009. Ahora vamos con las características. Eh, tenemos cuatro características que son finito, preciso, definido, efectivo. Bien, lo que es el finito nos dice, se refiere a todo problema que se resuelve a través de un algoritmo que tiene un principio y un fin. Bien, en este caso nos indica que todo debe tener un comienzo y un final. También seguidamente de una secuencia de operaciones. En lo que es el preciso, eh, nos indica que todas las características de los elementos que se emplearán en el desarrollo del algoritmo. En lo que es preciso, nos debe dar la indicación del orden en el que se necesita realizar.
cada uno de los pasos a seguir para llegar a un determinado solución, para buscar una solución. Tenemos, por ejemplo, ahí dos ejemplos. Nos dice, si hablamos de una pila, eh, se tiene que indicar de qué tipo es, tamaño y calidad, ¿no? Es lo que nos quiere decir la característica de preciso. Ahora, en lo que es el definido, mm, nos dice, si se sigue un algoritmo de varias veces, debe arrojar el mismo resultado, sin importar que un algoritmo sea seguido eh, dos veces o varias veces. eh, el resultado siempre nos debe salir el mismo en cada ocasión. Es lo que nos quiere decir la parte de definido. Ahora, en lo que es el efectivo, nos dice, los pasos realizados deben ser solamente los necesarios, considerando el tiempo que toma cada operación y el esfuerzo que se realiza. Es decir, todos los pasos que tenemos que realizar, eh, básicamente solo tenemos que usar solamente en caso que sea necesario. Es lo que nos quiere decir la parte del efectivo. Bien, vamos con lo siguiente. Nos dice, por otra parte, un algoritmo consta de tres fases. Bien, acá tenemos fases del algoritmo, que son el análisis, diseño y prueba. ¿Ya? En el análisis nos dice, es la información de partida. Se determina cuál es el problema que se quiere dar solución, cuáles son los datos de entrada y cuáles son los datos de salida. Bien, en este caso nos trata de decir que cómo comenzamos. Y para ese determinado problema debe haber una solución. Llegar a una solución es lo que nos quiere decir. Ahora en el diseño nos dice, es la elaboración del algoritmo. Ya en este caso, de lo que nos hemos planteado, ahora tenemos que llevar a una elaboración, llevar a lo hecho, ¿no? Ahora, en la prueba nos dice, es la comprobación de los resultados obtenidos. Se evalúa si los datos de salida son los que permiten la resolución del problema, de acuerdo a los datos de entrada dados. Bien, en este caso ya nos está dando a comprobar, la comprobación. Después de lo que hemos hecho ya en el diseño, lo que hemos explicado, llevar a un hecho, eh, ahora es lo que debemos hacer la comprobación, si realmente es lo que queríamos. Ahora, tenemos las partes de un algoritmo. Tenemos la entrada, proceso, salida. Ya. En este caso, en la entrada nos dice, es la información dada al algoritmo o los valores con los que se va a trabajar, ¿no? Esto de la entrada nos indica que todos los elementos, ya sean variables, constantes, constantes y sus características, se van a utilizar para resolver un determinado problema. Ya, ahora vamos en lo que es el proceso. Nos dice, son los cálculos necesarios para que a partir de un dato de entrada se pueda llegar a un resultado. Bien, eh, es la parte donde debemos hacer una serie de pasos para resolver un determinado problema. Es lo que nos quiere decir. En la parte de la salida nos dice, son los resultados finales o la transformación de entrada a través de un proceso.
Ya. En este caso ya nos aclara que el, el- de lo que hemos hecho de serie de pasos, resolver un problema, ahora es lo que el resultado de este proceso debe dar la solución del- de un determinado problema. ¿Ya? Ahora, vamos con lo siguiente. Elementos. Elementos para construir un algoritmo. ¿Ya? Los elementos básicamente se utilizan para construir un algoritmo um, que tenemos ahí, por ejemplo, variables, constante, datos, operadores aritméticos, operadores relacionales, operadores lógicos y comandos. Ya. Ahora vamos con lo siguiente para explicarles lo que son el variable. Eh, Nos dice, es un dato cuyo valor puede variar durante el desarrollo. Es decir, un número que lo vamos a poner como variable, digamos un variable X, un variable Y. mm, eh, Básicamente va a variar, depende a lo que aumentemos durante el desarrollo de un programa o del algoritmo. Ahora, la constante nos dice, es un dato que solo tiene un valor durante el desarrollo. Ya, esto nos aclara o se dice que se utiliza cuando es necesario que un valor se mantenga mientras se ejecuta un determinado programa. Es lo que nos quiere decir. Ahora, en lo que son los datos, nos dice, eh, un dato puede tratarse de una letra, un número, un signo ortográfico que pueda representar una palabra, descripción, cantidad o medida. Bien, ah, en este caso nos trata de decir que todos estos eh, son capaces de comunicar un significado, ya sean o pueden ser lógicos, uh, carácter o numéricos, ¿no? Ahora, en los operadores aritméticos, se utiliza para la construcción de fórmulas matemáticas. Básicamente, por construcción entendemos una creación de fórmulas matemáticas, un nuevo fórmula, ¿no? Es lo que nos quiere decir. Ahora, los operadores relacionales se utilizan para expresar las condiciones de los algoritmos, ¿no? También tenemos operadores lógicos. Son utilizados en los programas en los que es necesario evaluar y conocer si los valores constantes em, o variables cumplen con determinadas condiciones. Bien, esta nos da que una expresión lógica puede ser falsa o puede ser también verdadera, ¿no? Es lo que nos trata de decir. Ahora, con los comandos. Son todos los lenguajes computacionales o naturales utilizados que contienen palabras que denotan una acción determinada. Cada uno de los comandos tiene una determinada sintaxis, es decir, la manera en que se utiliza, ¿no? Bien, esto sería todo. Ahora daremos pase al siguiente tema. A continuación, herramientas para utilizar algoritmos. Existen diferentes herramientas para el diseño de algoritmos, como pueden ser pseudocódigos,
que es un tipo de algoritmo que se utiliza en el lenguaje humano. Diagrama de flujo, utilizando el pseudocódigos. Esta herramienta son representaciones gráficas de un algoritmo y expresa las sucesivas instrucciones que se debe realizar para resolver un problema determinado. Es muy importante prepararse para programar. Primero, debemos determinar el objetivo del programa. Segundo, es necesario determinar los métodos para escribir un programa. Tercero, crear el programa para solucionar el problema. Y por último, es necesario efectuar el programa para ver los resultados, que es lo que comúnmente hacemos al abrir una aplicación. Estamos efectuando sus funciones programadas. Una de las herramientas para programar es el algoritmo, que es una serie de pasos organizados que describe el proceso que se debe seguir para dar solución a un problema. Como ejemplo de esta diapositiva, nos muestra paso a paso un proceso a seguir. Por ejemplo, cómo lavarse las manos con jabón. Podemos representar gráficamente un algoritmo para observarlo de una manera más clara mediante el diagrama de flujo, así como se muestra en la imagen de un diagrama de cómo preparar un café para tomar. También se utilizan los pseudocódigos, que son una representación narrativa de los pasos que debe seguir un algoritmo, como lo muestra en la imagen el pseudocódigo del área de un cuadrado basándose en un diagrama de flujo. Por lo tanto, los diagramas de flujo y los pseudocódigos los utilizamos para desarrollar algoritmos que dan una solución a un problema determinado. Utilizando un lenguaje de programación, podemos programar ese algoritmo. Bien, aquí tenemos el programa PCI. Bien, aquí el algoritmo, la primera nos muestra el título y el final algoritmo es el final. En este cuadro vamos a poner el título, que es que en este caso vamos a ponerle suma. Ahora vamos a definir n1 como entero. También definir n2 como entero. Definir suma como entero también. Luego ponemos a escribir en entre comillas ingrese primer número. Aquí nos muestra un error. Mira, aquí nos muestra un error. Suma. La suma no puede ser al igual que el título. Entonces lo cambiamos de dos números. Bien, continuamos. Enseguida de este viene leer en E1. Leer 1, que es el primer número. Ahora escribir, entre comillas, ingrese el segundo número. Ingrese el segundo número. Abajo leer N2, que es el segundo número. Luego la suma, que es la respuesta. N1 más N2, escribir respuesta en entre comillas, coma, suma, más suma. No da. Entonces tiene que ser, cambiamos en coma,
Ah, sí, sí da con coma. Ahora, aquí tenemos las variables en donde ahora vamos a efectuar este algoritmo. Aquí nos hace la petición de ingrese primer número, que en este caso nos pide aquí ingresar primer número, es esa. Entonces ponemos 5 y luego nos dice ingrese el segundo número, 4, en donde este ya lo ha leído los dos números, el 5 y el 4. Ahora presionamos enter y nos da la respuesta 9. Y así, de este modo, finalizamos con el ejemplo. Paradigmas de la programación. Es un conjunto de métodos y herramientas que se utilizan en todo el proceso de construcción de un programa, diseño, codificación, etc. Nos indican las formas que han sido aceptadas como estilo para resolver problemas a través de la programación. Así también, un paradigma de programación representa un enfoque particular y filosofía para diseñar soluciones. Tenemos 4 tipos de paradigmas de programación, las cuales son paradigma imperativo, paradigma funcional, paradigma lógico y paradigma orientado a objetos. Veamos el primer paradigma imperativo. Los programas imperativos contienen instrucciones que dicen al ordenador cómo realizar una tarea. Los primeros lenguajes imperativos fueron los códigos máquina de los ordenadores, que utilizaban instrucciones sencillas y permitían implementar el hardware fácilmente, pero no servían para desarrollar programas complejos. El primer lenguaje imperativo que posibilitó la creación de programas con un nivel de complejidad elevada fue Fortran. Hoy en día esta representación por los lenguajes de programación BASIC o Pascal, entre otros. Tenemos el paradigma funcional. Los programas funcionales se basan en el uso de uno o más funciones dentro de las cuales se puede utilizar funciones creadas anteriormente. Su objetivo es dividir el programa en módulos, de forma que cada uno de estos realice una única función. El primer lenguaje de programación funcional fue Lisp. Existen 2 tipos de lenguajes funcionales, los puros y los híbridos. Los puros nos dicen que tienen una mayor potencia expresiva, conservando a la vez su transparencia referencial, algo que no se cumple siempre con un lenguaje funcional híbrido. ¿Y qué nos dice el lenguaje híbrido? Nos dice que son menos dogmáticos que los puros, al admitir conceptos tomados de los lenguajes imperativos, como las secuencias de instrucciones o la asignación de variables. El paradigma lógico. La programación lógica comprende la declarativa y la funcional. El proceso de elaboración de programas está basado en la lógica de primer orden y, a diferencia de los demás paradigmas, especifica qué debe hacer el programa y no cómo hacerlo. Se emplea en aplicaciones de inteligencia artificial. El lenguaje de programación lógica por excelencia es Prolog. Paradigma orientado a objetos. La programación orientada a objetos expresa un programa como un conjunto de objetos que colaboran entre ellas para realizar tareas. Esto permite hacer los programas y módulos más fáciles de escribir, mantener, reutilizar y volver a utilizar. Su uso se popularizó a principios de los 90 y actualmente son muchos los lenguajes de programación asociados a este paradigma. Las características del paradigma orientada a objetos son 4: encapsulamiento, abstracción, polimorfismo y herencia. ¿Y en qué consiste cada una de estas características? Nos dice: el encapsulamiento es el que permite reunir a todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una misma entidad, al mismo nivel de abstracción. Esto permite aumentar la cohesión de los componentes del sistema. ¿Qué nos dice la característica abstracción? Nos dice que se divide nuestro programa con distintos objetos que se agrupan para formar cosas más complejas. Y polimorfismo nos dice que es la colección de objetos que pueden obtener objetos de diferentes tipos.
Y por último tenemos la característica herencia, que nos permite, entre otras cosas, evitar tener que escribir el mismo código una y otra vez. Eso sería. Muchos lenguajes utilizados en la actualidad están orientados a objetos como Java y entre otros. Un lenguaje completamente orientado al Smalltalk. Eso sería todo y muchas gracias.